En los compresores herméticos, el motor de accionamiento se encuentra alojado en su interior compartiendo el mismo eje con el compresor. Generalmente es de corriente alterna y, a diferencia de los motores eléctricos convencionales, no llevan carcasa, ni ventilador, ni cojinetes, quedando reducidos a un estáter consistente en un bobinado fijo que envuelve al rotor, que es la parte que gira. Cuando se requiera la instalación de una máquina frigorífica y solo se disponga de energía eléctrica monofásica, se deberá utilizar motocompresores monofásicos, aunque debes tener presente que a igualdad de potencia son más caros que los trifásicos y también son menos eficientes. La gama de potencias de estos compresores herméticos puede alcanzar hasta los 3 caballos de potencia. Los compresores herméticos de pequeña potencia suelen estar accionados por medio de un motor monofásico de fase partida, el cual dispone de 2 bobinados, uno denominado bobinado principal o de marcha y el otro denominado bobinado auxiliar o de arranque. Como puedes ver en la imagen, dichos bobinados son solo accesibles 3 terminales. El terminal común, donde están conectados internamente los devanados principal y de arranque, el terminal de la bobina principal o bobina de marcha, marcado como R, y el terminal de la bobina de arranque, marcado como S. El motor monofásico de inducción, por su naturaleza, solo tiene una fase y un devanado para su operación, el cual produce un campo magnético oscilatorio que no es giratorio, y por lo tanto no puede hacer girar al rotor del motor. Para poder crear un campo magnético giratorio se utiliza un devanado auxiliar. Este devanado se caracteriza por tener su bobina formada por hilo delgado de muchas vueltas, dando como resultado una alta resistencia eléctrica. En cambio, el devanado principal o devanado de marcha es de baja resistencia, logrando con esto un desfase eléctrico y físico, ya que los dos devanados tienen impedancias diferentes y están 90 grados desfasados geométricamente. La suma de los campos magnéticos creados por ambos devanados originan un campo magnético rotatorio que hace mover al rotor del motor. Sin embargo, una vez que el motor alcance su velocidad nominal, el devanado auxiliar no es necesario para su funcionamiento y se desconecta utilizando varios métodos que te voy a explicar en la siguiente clase. Aunque algunos motores inferiores a 3/4 de caballo funcionan en todo momento con los dos bobinados. En la tabla se muestran valores eléctricos característicos para los motocompresores Danfoss, donde puedes apreciar los valores de las resistencias de los devanados y las intensidades de arranque y de marcha. Si estás en Europa debes fijarte en los valores para el código de motor 5, ya que es un motor de 230 voltios y 50 Hz. Por ejemplo, para el primer modelo, la intensidad de corriente en el arranque es de 41 amperios, mientras que la máxima corriente una vez esté en marcha es de 15 amperios. La resistencia que debes medir entre los terminales C y S, devanado de arranque, debe ser de 4,74 ohmios, mientras que en los terminales C y R, devanado de marcha, deberás medir 1,78 ohmios. Si los valores medidos son menores de los que muestran la tabla, es síntoma de que el motor tiene cortocircuitadas espiras en el bobinado y se terminará averiando. Si el motor no arranca y mides la resistencia y resulta un valor infinito, es que está abierto el bobinado y no tiene reparación. El valor del par de arranque de los motocompresores monofásicos depende del método empleado para efectuar dicho arranque. Así, cuando se emplea solo el devanado auxiliar para producir el arranque, da como resultado un par de arranque de valor bajo. En cambio, si se utiliza un condensador terminado condensador de arranque en serie con el devanado de arranque, entonces el par de arranque es elevado. Además, se puede mejorar la eficiencia energética del motor durante el funcionamiento en marcha de dos formas. Una que ya te comenté, que es desconectando el devanado de arranque una vez que el motor haya alcanzado la velocidad nominal, y la otra es empleando un condensador denominado condensador de régimen conectado en serie con el devanado auxiliar. Lo que se consigue con este condensador es disminuir la corriente de operación, disminuyendo el ruido y mejorando el factor de potencia, como ya te expliqué en la clase anterior. En la tabla puedes ver un resumen de los diferentes tipos de motores de accionamiento monofásico para los compresores herméticos. Como puedes observar, las dos primeras letras identifican si el arranque es por resistencia, letras R y S, resultando un bajo par de arranque, o si el arranque es por condensador, letras C y S, resultando un alto par de arranque. Luego, las dos letras siguientes identifican si solo disponen de devanado en marcha, letras I, R, o si disponen de condensador de marcha, letras C y R, salvo el motor de alto par de arranque, que se ha omitido la letra C.
y por lo tanto se denomina CSR. En las máquinas frigoríficas que dispongan de tubo capilar, como las presiones terminan igualándose cuando el compresor está parado, pueden utilizar un motor de bajo par de arranque. En cambio, en aquellas máquinas que utilicen válvula de expansión termostática, al existir una diferencia de presión en el momento de arranque, el motor debe ser de alto par de arranque. La protección térmica interna que es habitual en los motocompresores herméticos consiste en un interruptor termostático, formado por una lámina metálica que se deforma con la temperatura de los devanados y con la intensidad de corriente que circula por el motor, ya que se conecta en serie con este como ves en el esquema. Cuando llega a una determinada temperatura, por ejemplo 105 grados para los compresores herméticos Danfoss, abre su contacto, cortando el paso de corriente a los devanados del motor. Cuando las condiciones de temperatura vuelven a ser idóneas, por debajo de 60 grados centígrados, se produce su rearme y vuelve a cerrarse permitiendo el paso de corriente eléctrica. Este dispositivo, también conocido como Clixon, se coloca sobre la carcasa del compresor de forma que se encuentre lo más cerca posible de los devanados del motor, para que pueda responder a las variaciones de temperatura de los mismos. Es importante que sepas que el Clixon debe ser acorde con la potencia del compresor hermético. Así, por ejemplo, el que ves en la imagen viene marcado para 19.000 BTU, unos 5.600 vatios, ya que tiene que soportar la intensidad nominal del motor. Si colocas un Clixon de menor potencia, probablemente se quemará.